también de los alumnos, algunos de los cuales se encuentran el día de hoy en este evento. Y bueno, el tema del que voy a enfocar en esta charla va a ser sobre un poco cómo la escasez hídrica está condicionando el desarrollo industrial en México y algunas de las soluciones que se pueden implementar para revertir esta situación. Entonces, como introducción, aquí pueden ver, o como contexto, están viendo aquí pues el crecimiento económico en los siguientes años para México se va a centrar en la llegada de nuevas industrias, lo que se le conoce como nearshoring, principalmente de Asia, para producir ciertos bienes que posteriormente se van a enviar a otros países, específicamente a Estados Unidos. Una de las principales preocupaciones de la llegada de estas industrias es que existen algunas industrias, sectores que van a requerir cantidades importantes de agua. Y esas industrias se les conoce como hidrointensivas. Aquí pueden ver algunos ejemplos, algunos pantallazos, ¿no?, de artículos que han salido en los medios, ¿no? Entonces aquí un tema es justamente el agua que está escaseando, ya está faltando desde hace ya muchos años principalmente en la parte centro y norte del país. Aquí lo que pueden ver es un ejemplo muy específico, es los semiconductores, la industria de los semiconductores, cuánta agua se requiere. Y aquí como ejemplo, pueden ver los 5 países principales que han producido semiconductores y estos chips que van en los celulares, en los automóviles, en las computadoras. ¿Cuánta agua aproximadamente requieren de manera directa e indirecta por país? Vemos entonces que lo que es el sector de la industria de los semiconductores requiere aproximadamente un volumen promedio, ¿no? Aquí estamos viendo datos del 2016, antes de que empezara por la inteligencia artificial, antes de que llegaran los programas o softwares basados en inteligencia artificial, como por ejemplo lo es ChatGPT. Y vemos que aproximadamente hace 8 años se requerían algo así de 18.000, poco menos de 20.000 millones de metros cúbicos al año para satisfacer la demanda hídrica para la producción de chips. Y vemos que pues, actualmente estamos en 2023 y obviamente la industria se espera que siga creciendo de manera importante. Y siguiendo en el tema de los chips, ¿en qué proceso se ocupa agua? Pues vemos principalmente lo que es el lavado o la fabricación de estas láminas de este material de silicio, se le conoce como wafers en inglés, y que son la base en donde se van montando los circuitos que posteriormente van creando esos chips. Aproximadamente para fabricar un wafer se requiere algo así como 8.000 litros o 8 metros cúbicos de agua de muy buena calidad para poder fabricar un chip. Y bueno, el otro sector, pues ya vimos cuánta agua requieren los chips, vemos que se requieren cantidades importantes de agua. Y posteriormente también está lo que es la inteligencia artificial, cada vez más lo que es el cómputo en la nube, todo lo que son los servicios de cómputo, ¿no? Y todo lo que es el procesamiento de tantos datos que cada vez están generando. Esos datos se almacenan y esos modelos se forman en lo que se conoce como los centros de datos o data centers. En México ya existen varios, principalmente en el Bajío y en la zona norte de Baja California. Y más o menos para tener una idea, ¿no?, de cuánta agua por ejemplo, las empresas cuya tecnología se basa en los chips y en los data centers, como es Google, como es Facebook, como es Microsoft, pues aproximadamente hace 2 años, entre estas 3 empresas requirieron algo así como más de 2.000 millones de metros cúbicos de agua al año
para poder operar. Y como saben, pues cada vez la inteligencia artificial, el Big Data, está controlando más nuestras vidas, la economía, y el crecimiento va a seguir siendo bastante importante. Por ejemplo, en lo que es aquellos que ya han utilizado el software, el servicio de ChatGPT 3, se estima que aproximadamente por cada 20, entre 20 a 30 preguntas que se le hace a ChatGPT, se requiere medio litro de agua. Entonces, ahora que esto, conforme va escalando, conforme estos servicios van adquiriendo mayores usuarios, pues el consumo de agua va a seguir incrementando de manera importante. Se estima que para dentro de 3 años la inteligencia artificial va a requerir aproximadamente entre 4.000 a 6.000 millones de metros cúbicos al año, lo cual equivale al consumo de un país como Dinamarca. Entonces, bueno, vemos que lo que es las industrias del futuro, las tecnologías requieren ciertos volúmenes de agua, y para el caso de México, como ustedes saben, 2/3 partes del país se encuentran en zonas en donde la disponibilidad hídrica es mediana a baja, y pues aquí el problema es cómo poder habilitar, cómo poder permitir que estas industrias vengan a México, se instalen y no aceleren o exacerben el problema de la escasez hídrica. Entonces aquí lo que empezamos a hacer en el INTA fue estimar, aquí lo pueden ver en este mapa, el cambio en la disponibilidad hídrica en los últimos 20 años utilizando información satelital. Todo lo que ven en color rojo es aquellas regiones del país en donde ha habido una caída en la disponibilidad hídrica, o sea, donde antes, hace 20 años había más, ahora hay menos. Y si observan, prácticamente todo el país, con excepción de la península de Yucatán, ha tenido una caída importante. En donde los focos rojos o los puntos de abatimiento principalmente de aguas subterráneas se encuentran en lo que es Chihuahua y el Bajío. Entonces, bueno, aquí este mapa nos dice dónde está teniendo un déficit hídrico más importante a nivel nacional. Y aquí pueden ver, esto es lo mismo, solo que en series de tiempo. La línea roja es las variaciones mensuales en la disponibilidad hídrica desde 2002 hasta finales de 2022. Vemos que a partir de 2017 empezó a haber una caída, y actualmente, si se compara con los otros años, en México se encuentra en niveles históricos mínimos. Esto es lo mismo, pero a nivel regional. Pueden ver aquí las diferentes regiones hidrológico-administrativas, cómo se ha comportado el balance hídrico. Bueno, y algo que aquí no comenté es la línea roja es la disponibilidad, las barras en azul es la precipitación mensual, y la línea verde es la evapotranspiración. Vemos, bueno, por si alguien lo voy a mostrar, pero realmente la disponibilidad tiene una caída, pero ni la precipitación ni la evapotranspiración tienen un cambio importante. Y este mismo comportamiento se puede ver en otras regiones, principalmente en lo que es el Pacífico Norte, que es Sonora, Noroeste, que es Sinaloa, Noroeste, que es Sinaloa, Pacífico Norte, que es prácticamente este de Sinaloa, y Baja California. Vemos entonces que este comportamiento tiende a repetirse en los últimos años, se ve esta caída pronunciada. Seguimos con otras regiones, lo que es el Pacífico Sur, que es Guerrero, Oaxaca. Aquí no ha habido grandes cambios importantes. Cuencas centrales del norte, que es Zacatecas, una parte de Coahuila, Sur Durango, también vemos esta caída. El río Bravo, que es probablemente la región, o ya lo hemos visto, Chihuahua, es el estado donde se concentra esta sobreexplotación en los acuíferos. Vemos que ha tenido dos caídas importantes en los últimos 20 años. Primero durante la sequía del 2010, que fue una sequía regional que también afectó de manera importante al sur de Estados Unidos, y más recientemente a partir del año 2018. Y finalmente, las otras regiones, que es
años es en la península de Yucatán. Entonces, bueno, vemos que hay menos agua, y ahora la siguiente pregunta es ¿por qué hay menos agua? ¿Es por el cambio climático? ¿Es porque ha habido sequías importantes a nivel nacional? A la hora de nosotros correlacionar la precipitación con la disponibilidad hídrica, vemos que hay una correlación muy baja de 0.057, y cuando hacemos lo mismo con la serie de tipo de la evapotranspiración, también vemos que tiene un incremento, una correlación muy baja. ¿Eso qué significa? Que la precipitación, el cambio de almacenamiento, el cambio de disponibilidad no depende de no está explicado por la variación de la precipitación ni en la evapotranspiración. Y cuando lo analizamos o cuando lo comparamos junto con las le pueden dar siguientes, creo que está respondiendo el apuntador. No sé si que tenga acceso a la computadora, por favor. Bueno, a la hora de que hacemos también la comparación con el volumen concesionado en los últimos 20 años, ahí van a ver a continuación que existe una clara tendencia. Lo que les comentaba entonces, en los últimos 20 años, aquí pueden ver el volumen acumulado, volumen de concesionado por la CONAGUA a nivel nacional, es acumulado desde prácticamente 1994, que es cuando se creó el Registro Público de Derechos de Agua, y vemos que pues, no ha dejado de crecer. Entre el 2002 y el finales de 2023, este volumen se duplicó. Entonces vemos, por un lado, que hay menos agua, la precipitación se ha comportado estable, la evapotranspiración también, pero las concesiones se han duplicado. Entonces, esto que nos dice que existe que esta caída en la disponibilidad hídrica se debe por un exceso de extracciones a nivel nacional. Y como ustedes saben, aproximadamente entre el 70 y el 80% del agua que se extrae del país, 70-80% de ese volumen que acabo de presentar, lo ocupa la industria agrícola, principalmente los distritos y unidades de riego del país. Aquí entonces, el siguiente ejercicio que hicimos fue en entender o cuantificar qué porcentaje del agua que se extrae del país, principalmente de acuíferos sobreexplotados, está distribuido, cómo está distribuido a nivel nacional y cuáles son los cultivos que están fomentando esta sobreexplotación. ¿Cuáles son los cultivos y en qué regiones se está dando lo que explican el mapa que les presenté hace rato? No está respondiendo. ¿Me puedes dar a la breve, por favor? Entonces aquí la pregunta es ¿cuál es el peso de la agricultura de riego en la sobreexplotación de acuíferos a nivel nacional? Para esto hicimos un análisis de agua virtual a nivel nacional. El agua virtual, como ustedes saben, es la cantidad de agua que requiere pues un producto. Para el caso de los distritos de riego, ¿cuántos metros cúbicos se van a requerir para producir 1 kilogramo de maíz o de trigo o
los datos oficiales, vemos pues, que estos acuíferos se encuentran principalmente en Chihuahua, por ejemplo, el acuífero de Cuauhtémoc, en el Bajío, Valle de León, región lagunera, igual los Juncos que están en Chihuahua, estamos hablando de 2013. Este acuífero está en el lugar número 7, actualmente es el acuífero más sobreexplotado en todo el país. Entonces, vemos lo mismo, cuáles son los acuíferos en unidades de riego y los acuíferos para distritos de riego. Y ahora que sumamos los volúmenes de sobreexplotación, tanto en unidades de riego y distritos de riego, esos son los acuíferos de donde se les extrae más agua de manera no sustentable. Entonces, y se dan cuenta ahora que regresamos al mapa que les presenté al principio, vemos que, y comparamos esto con los datos oficiales, vemos que Guanajuato, Chihuahua y Baja California son aquellos en el 2013, como eran las entidades donde estaba la sobreexplotación era más grave, y vemos que para Guanajuato y Chihuahua es justamente en las regiones en donde ha habido la caída de la disponibilidad, donde se ha dado de manera más importante. Y luego por ahí vimos dónde ocurre, cuáles son los cultivos que están provocando esa sobreexplotación. Vemos, bueno, estaba Chihuahua, Baja California y Guanajuato, y aquí vemos que los principales cultivos para el caso de Baja California es el trigo, el grano, la alfalfa, la Chihuahua, la alfalfa, el maíz forrajero, Guanajuato igual la alfalfa y el sorgo. Entonces, se dan cuenta, los principales cultivos que se siembran y que se cosechan en estas regiones agrícolas donde está ocurriendo la mayor sobreexplotación de acuíferos en nuestro país son alimentos para consumo animal. Estamos hablando de alfalfa, maíz forrajero, sorgo. Y esto es, ahora es a nivel de estado, este mapa es a nivel de acuífero. Igual aquí vemos que el maíz, la alfalfa, el sorgo son los principales cultivos que se dan. Y luego pasamos a lo que es la huella hídrica a nivel de acuífero, de acuíferos sobreexplotados. ¿Cuánta agua se requiere para producir 1 kilogramo de alimentos en cada uno de estos acuíferos? Vemos que hay una diferencia muy notable. Hay acuíferos como por ejemplo el de Ensenada, donde se requiere aproximadamente 5,000 metros cúbicos de agua para producir 1 kilogramo de promedio en estos acuíferos, pero también hay algunos acuíferos que también están sobreexplotados en donde, por ejemplo, como el de Abonaval o tal vez Cuauhtémoc, en donde la huella hídrica está por arriba, está alrededor de 500, 400, 300 metros cúbicos por kilogramo. Y finalmente pasamos a lo que es la productividad hídrica, que es cuánto valor me produce un metro cúbico de agua. Aquí lo podemos ver a nivel de entidad federativa. Vemos que existen, por ejemplo, estados como por ejemplo lo que es Baja California Sur o Baja California, en donde un metro cúbico genera aproximadamente entre 20 y 30 pesos de valor. Mientras que hay otros estados, como por ejemplo Michoacán o Puebla, en donde este número está por abajo de los 10 metros cúbicos por kilogramo. Con 10 pesos por metro cúbico. Y estamos hablando en el norte, 30 pesos por metro cúbico. Y luego repetimos este mismo ejercicio, pero 10 años después, para el año 2022. Y aquí vemos igual cuánto asciende, ¿no? Los flujos de agua virtual. Vemos aquí que existe, cuando hacemos la comparación, vemos que a nivel nacional, las unidades de riego extrayeron de manera no sustentable 3.800 millones y los distritos de riego por debajo de los 2.000 millones. Cuando hacemos la comparación ahora entre cómo
nivel nacional. Aquí lo importante o lo interesante es que si vemos cuánto se incrementó el volumen de agua para exportación, vemos que se multiplicó aproximadamente 44 veces. En 2013, todos los productos que se cosechaban y que venían se regaban en acuíferos sobreexplotados, prácticamente una muy pequeña cantidad se iba a Estados Unidos, y actualmente este volumen ya pasó de 5 mil millones de metros cúbicos a 220. Igual, y si lo comparamos ya no de manera total, sino por unidades de riego, vemos que las unidades de riego pasaron de 3.000 a 3.815 el volumen de sobreexplotación, y para distritos de riego, aquí también hubo un incremento, pero no tan visible como las unidades de riego. Esto que nos está diciendo, que el principal problema de sobreexplotación en el país se da en las unidades de riego, no tanto en los distritos de riego. Y sobre todo, si lo vemos, la tendencia que hubo en los últimos 10 años. Y ahora, si lo comparamos con los estudios previos que se realizaron, en el 2017 se hizo un estudio a nivel internacional donde se encontró que México es el séptimo país a nivel mundial donde se tiene la mayor sobreexplotación de acuíferos para fines agrícolas. Aquí en si hacemos una recapitulación, las estimaciones van de 4.800 a 5.800 millones de metros cúbicos, o 4.8 kilómetros cúbicos, 5.8 kilómetros cúbicos al año, mientras que estos investigadores ellos encontraron que era lo doble, aproximadamente 11 kilómetros cúbicos al año de agua se sobreexplotaba de los acuíferos. Entonces, estamos hablando de que nuestras estimaciones hicimos en el INTA es aproximadamente la mitad de lo que estos investigadores encontraron. Obviamente aquí, ¿qué explica estas diferencias o esta sobreestimación? En primer lugar, lo que nosotros estamos haciendo es únicamente basándonos en volúmenes concesionados. En México, el 95% de los volúmenes que se concesionan no se miden de manera, la autoridad no los verifica y el usuario raramente los verifica. Entonces, por un lado, es posible que estas cifras sean conservadoras, mientras que este estudio, ahí utilizamos un modelo hidrológico para cuantificar la evapotranspiración de todos los cultivos en el país en acuíferos subexplotados. Es en primer lugar. Y también aquí el INTA solo consideró extracciones en distritos de riego y unidades de riego. Se omitieron, por ejemplo, concesiones de productores independientes, que cada vez son más. También cultivos o zonas agrícolas con extracciones ilegales, donde tal vez hay un pozo o varios pozos que riegan algún pivote, o extracciones directamente de una presa de un río. Esto también en México, eso todavía no se ha cuantificado. Y también, finalmente, algo muy importante son los cultivos con un alto valor agregado, por ejemplo, lo que son el aguacate o las berries. Estos volúmenes no están considerando. Si se consideraran, probablemente llegaríamos a un número similar al de nuestros colegas. Entonces vemos, por un lado, que ya vimos, ¿no? Hay menos agua en el país, en los últimos 20 años ha caído la disponibilidad. ¿Cuáles son las principales razones? Vemos que son las unidades de riego, y en esas unidades de riego son los cultivos para engordar al ganado, a los animales. Y ya vamos a entrar un poco a las soluciones. Entonces, ¿cómo? Por un lado vemos que hay menos agua, hay más demanda hídrica, y luego está la presión de cómo poder habilitar concesiones o nuevas extracciones para estas industrias que quieren venir a México y que van a requerir cantidades importantes de agua. Y aquí todo lo que hacemos es creamos un mapa, y en ese mapa se generó un índice que se le llamó índice de seguridad hídrica, en donde, bueno, aquí, y esto lo tomamos teniendo en base cómo se encuentra la disponibilidad de agua superficial, disponibilidad hídrica de agua superficial y agua superficial en el país. Todo lo que está rojo es aquella región
dar nuevas concesiones. Y bueno, aquí igual estamos trabajando con una clasificación de impacto hídrico en función de la demanda hídrica o la huella hídrica por tipo de industria, cuáles son las industrias que requieren más agua o que tienen un impacto en la calidad del agua de crítico, alto, muy alto, alto, medio y bajo. Y ya llegamos entonces a este índice, este mapa, que se construyó a partir de un mapa de índice de humedad que nos dice todo lo que está en rojo es las regiones más áridas y todo lo que está en azul, las regiones más húmedas. Y eso se conjuntó, se sobrepuso con el mapa del cambio de almacenamiento de agua que les presenté a continuación. Con esto creamos regiones, es un mapa, digamos, binario. El primer paso fue crear estos mapas binarios en rojo y verde, en rojo y azul, todo lo que es rojo es en donde donde estamos proponiendo no dar nuevas concesiones para la industria, y todo lo que está en azul es donde sí podría llegar la industria. Hicimos un análisis de sensibilidad, cambió un poco los parámetros para ver cómo los colores, las superficies de colores iban cambiando. Y finalmente ya llegamos a este mapa con diferentes escenarios estrictos, escenarios normales y escenarios permisivos. Vemos entonces todo lo que se encuentra en rojo es donde nosotros sugerimos a la autoridad que no permita la llegada de estas industrias, y todo lo que está en colores, sobre todo azul y verde, que sí se pueda ver. Ahora que nosotros sobreponemos los distritos de riego, vemos que muchos de estos se encuentran en regiones, yo creo que el 80% se encuentran en regiones ya sea de color rojo o amarillo. Y entonces ahí vemos la agricultura de riego se ubica en regiones donde ya no hay disponibilidad, pero muchas de estas industrias se quieren justamente llegar a establecer y operar en esas regiones. Entonces, como una de las soluciones más viables que nosotros vemos es generar ahorros en estos distritos de riego. ¿Cómo se generan estos ahorros? Otro proyecto que tuvimos en el INTA fue una plataforma de riego inteligente llamada SINMAR, que esta plataforma consiste en informar a los agricultores y a las autoridades en los distritos de riego de cuánto y cuánto regar. Para esto se estuvo midiendo de manera continua, en tiempo real, la humedad del suelo en diferentes partes de la zona agrícola. Se midieron también de manera lo que es la demanda hídrica de los cultivos, y también se empezó a mapear todo lo que es el crecimiento de la vegetación. Lo que logramos ahí fue pasar, aquí estamos hablando de riego por inundación, 80% del área agrícola en México se riega todavía por inundación, únicamente 20% está tecnificado. Entonces, haciendo esto en Sinaloa, en un módulo de riego de 15,000 hectáreas, optimizando el número de riegos auxiliares, pasamos de 4 a 3 riegos, y con eso no solo ahorramos agua, sino también encontramos que el rendimiento fue el mismo. Ahí estuvimos trabajando con apoyo de la Secretaría de Agricultura y de la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, y ahí lo que logramos fue ahorrar en estas 15,000 hectáreas aproximadamente 12 millones de metros cúbicos, no se afectó el rendimiento de los cultivos, y esto sin invertir ni un peso en el mantenimiento de la infraestructura existente, ni tampoco en construir nueva infraestructura. A la hora de que comparamos cuánto cuesta ahorrar un metro cúbico en México en distritos de riego, vemos que, por ejemplo, para ahorrar un metro cúbico de agua revistiendo un canal, el costo promedio es de 35 pesos. Si se quiere tecnificar, trae 13 pesos. Y ya el proyecto integral, cuando se suma el equipamiento a los estudios técnicos, nuevamente estamos hablando de 30 pesos. Entonces, estamos hablando de
aproximadamente 50 centavos de peso ahorrar un metro cúbico de agua. Entonces vemos que esta herramienta, si para el siguiente sexenio se implementa a nivel estatal o a nivel regional, eventualmente esto podría ahorrar algo así como 6,000 millones de metros cúbicos de agua al año. Y esto se podría complementar muy bien con el plan que tiene el nuevo gobierno de generar ahorros por 1.500 millones de metros cúbicos de agua por tecnificación. Entonces aquí lo que estamos planteando es si se tecnifica y aparte si se cuenta, se implementan modelos de riego inteligente como el que acabo de presentar, se podría ahorrar volúmenes muy importantes y con eso habilitar nuevas concesiones para la llegada de industrias que tengan una alta productividad hídrica. Aproximadamente, solo por un ejemplo, la alfalfa en Coahuila tiene una productividad hídrica de 3 pesos por metro cúbico. O sea, un metro cúbico genera 3 pesos de valor. Una industria de semiconductores, estamos hablando de algo así de $3,000 por metro. Entonces, estamos hablando de cómo utilizar el agua. Uno, generar ahorros, permitir que los acuíferos o los flotados se empiecen a recuperar y también transitar a una economía basada en una economía con baja productividad hídrica a alta productividad hídrica. Y con esto cerraría. Muchas gracias.